Buenas, soy Iván Hernández Cazorla, wikimedista y miembro de Wikimedia España, y me dedico a las humanidades digitales y el patrimonio cultural en Corulla Digital. Tengo el placer de guiarles en esta serie de vídeos de los que se compone este curso dirigido a los miembros de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Bienvenidos a este curso de introducción a Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata, para bibliotecarias y bibliotecarios. Este curso se divide en dos módulos, y cada uno de ellos consta de una serie de vídeos y de material de apoyo disponible en el campus virtual de BID. En esta ocasión vamos a crear un elemento de Wikidata y a editarlo. Demos comienzo a la clase. Nos encontramos una vez más en la portada de Wikidata, pero antes de ponernos a crear el elemento, vamos a tener que tener en cuenta dos condiciones. Una, es necesario que tengamos fuentes para crear los elementos y además referenciar cada una de las declaraciones que vamos a añadir. Y dos, tenemos que verificar si esa entidad, concepto, lo que vamos a crear, tiene ya elemento en Wikidata. En nuestro caso, hemos elegido a Inocencia Páez, una escritora de Canarias. Primero vamos a consultar la fuente de la que podríamos sacar datos. Por ejemplo, existe un proyecto que se llama Constelación de Escritoras Canarias, que si buscamos en cualquier buscador, sea DuckDuckGo o Google, nos saldrá entre los primeros resultados. Hacemos clic y nos encontramos con este proyecto. Señala aquí que es un proyecto educativo para el reconocimiento y la difusión de la obra y la trayectoria de las escritoras de las islas. Si seguimos navegando hacia abajo, nos encontramos con una serie de escritoras que docentes de la comunidad educativa han enviado textos sobre ella. Entonces, en nuestro caso, que hemos elegido Inocencia Páez, hacemos clic en ella. Primero nos leemos el texto. Tenemos que leernos el texto y ver qué datos nos aporta. Yo, que lo he leído previamente, ya sé que, por ejemplo, nació el 27 de junio de 1927 en la isla de La Graciosa y otros datos que se indican aquí. Tenemos que tener en cuenta que el mero hecho de que esta fuente nos sirva para fundamentar algunos datos de Wikidata no tiene por qué servir por sí misma para crear el artículo de Inocencia Páez en Wikipedia en español. Recordemos que una entidad tenga elemento de Wikidata no quiere decir que sí o sí pueda tener artículo en una u otra Wikipedia. Digo esto porque a lo mejor en otras Wikipedias, por ejemplo en la Wikipedia en inglés, son menos exquisitos con el tema de la referencia, cosa que no creo que sea así, pero es importante que tengamos esto en cuenta. No es cuestión de si se merece o no se merece artículo en Wikipedia, sino de si tenemos fuentes disponibles para elaborar ese artículo. Y este texto que tenemos aquí, si bien nos aporta datos con el que podemos añadir declaraciones al elemento de Wikidata y usar este sitio web como referencia, este texto está escrito con un tono muy poético y quizás un poco subjetivo. Por ello tenemos que tener muy en cuenta qué fuentes usamos y para qué. Si además, por ejemplo, nos metemos en el portal de datos de la Biblioteca Nacional de España, podemos buscar Inocencia Páez y nos encontramos que hay una obra de ella y una ficha de su persona. Sin embargo, la ficha de la persona no da muchos datos. Pone su año de nacimiento, pero ni siquiera está actualizado el año de fallecimiento. En cuanto a sus obras, tenemos solo una de ellas. Pero bueno, lo importante es que vamos a intentar elaborar el elemento con esta fuente. Si ustedes posteriormente quieren, por ejemplo, añadir más datos que no se encuentran aquí, tendrían que encontrar una obra
sea cual sea el tipo de la obra, sitio web, libro, y añadir la declaración. Y si además quieren crear un artículo sobre Inocencia Páez en Wikipedia en español, deberían de buscar a lo mejor antologías de escritoras de Canarias y ver si en alguna antología de esas hablan sobre Inocencia Páez. Es importante porque los artículos, recuerden, deberían de sostenerse en más de una fuente. Entonces, volvemos a la portada de Wikidata y vamos a verificar que Inocencia Páez no tiene elemento de Wikidata. Solo con poner Inocencia Páez ya nos indica que no se encontraron coincidencias, es decir, que no hay ninguna etiqueta que coincida con este nombre. Aún así, vamos a darle a Enter para verificar. Y no tiene ningún elemento ni ninguna relación en Wikidata. Entonces, llegados a este punto, es importante señalar que hay dos maneras de crear el elemento. Una es con el enlace crear un elemento nuevo que está en la barra lateral izquierda, que veremos en todo momento en cualquier página que estemos de Wikidata. Si hacemos clic en ese elemento, en ese enlace, nos lleva a un pequeño formulario en el que nos pide introducir una etiqueta, una descripción y un alias para el idioma español. También podemos decidir crear el elemento con otro idioma, por ejemplo en inglés o incluso en danés. La otra opción es que cuando hemos buscado, aquí al no haber resultados nos dice no hay resultados que coincidan con la consulta. Puedes crear un nuevo elemento para Inocencia Páez. Si hacemos clic en crear un nuevo elemento, automáticamente lo que hemos buscado, Inocencia Páez, se introduce como etiqueta en español. Como descripción vamos a añadir simplemente escritora canaria. Vemos que en este sitio web solo se refieren a ella como Inocencia Páez. No hay aparentemente ninguna otra manera de referirse a ella, ni tampoco tenemos su segundo apellido. Entonces, volvemos y no podemos añadir alias ninguno, así que creamos directamente el elemento. Aunque antes de crearlo, me gustaría señalar que lo que dice aquí, separado por plecas, significa que si tenemos diferentes alias, no solo uno, podemos poner, por ejemplo, Inocencia Páez, X, Inocencia Páez, Y, separados por esta barra, la barra recta que se llama pleca. Vamos a borrar estos alias y creamos el elemento. Ya tenemos nuestro primer elemento creado en Wikidata. Como es una persona, lo más normal es que se nombre de la misma manera en el resto de idiomas. Entonces vamos a copiar su nombre y lo añadimos en el resto de etiquetas. Y como tenemos el inglés aquí, vamos a escribir Canarian Writer. Publicamos. Esperamos a que esto acabe y podemos seguir. Aquí debajo, que anteriormente hemos visto este apartado, el de declaraciones, totalmente completo en los elementos que vimos en el vídeo anterior, ahora lo vemos vacío, pero vamos a completarlo. Vemos que hay un enlace con un botoncito que se llama Añadir declaración. Vamos a hacer clic en él. Y lo primero que nos indica, como es la primera declaración que vamos a añadir, es que al pulsar publicar aceptamos los términos de uso y que irrevocablemente la contribución será bajo licencia Creative Commons 0. Entonces, vemos que aquí nos sugiere ya
dos propiedades. Recuerden que las declaraciones se componen de propiedad y valor, y el valor a su vez puede tener calificativos y referencia. En la videoclase anterior pueden tener una explicación de esto más detallada. Vemos que las propiedades nos aparecen con el nombre de la propiedad, instancia de, y la descripción de la propiedad. Es decir, esta propiedad lo que indica es que este elemento es un ejemplar de otro elemento. Y en el caso de la subclase D es que este elemento es una clase del otro. En este caso es instancia D. Hacemos clic en instancia D y vemos que se nos despliega una serie de sugerencias. En nuestro caso vamos a elegir ser humano, porque es lo que es Inocencia Páez. Hacemos clic en publicar y ya tenemos nuestra primera declaración. Si fuese otra cosa, que no es lo que suele ser en el caso de los seres humanos, podríamos añadirle otro valor, pero este no es el caso. Vamos a añadir por primera vez una referencia a Wikidata. Hacemos clic en añadir referencia y vemos que nos aparece una sugerencia de afirmado en, fecha de acceso, un identificador PubMed y la dirección web de la referencia. Si la constelación de escritoras canarias tuviese elemento en Wikidata, podríamos utilizar afirmado en y entonces buscamos constelación de escritoras canarias y seleccionaríamos el elemento. Pero en este caso, constelación de escritoras canarias no tiene elemento en Wikidata. Se podría crear como un elemento que describe un recurso educativo o un portal de información de escritoras canarias. Se podrían hacer muchísimos cambios en ese sentido, pero en este caso vamos a centrarnos en el elemento de Inocencia Páez. Por lo tanto, si hemos hecho clic en afirmado en y no encontramos el elemento que queremos, eliminamos. Volvemos a añadir referencia y en este caso vamos a poner dirección web de la referencia. Vamos al sitio web de la constelación, copiamos el enlace y lo introducimos en este apartado. Hacemos clic en añadir, no en publicar, en añadir. Y recuerden, siempre que pongan una referencia a una base de datos o página web, es importantísimo que añadan la fecha de acceso. Y como nosotros en la clase anterior vimos cómo activar un accesorio que al introducir fecha de acceso nos introducía automáticamente la fecha de hoy, vamos a dejarlo tal cual, no modificamos esta fecha y hacemos clic en publicar. Ya tenemos a Inocencia Páez con una declaración y con una referencia. Vamos a añadir otra declaración. Nos pregunta cuál es su sexo o género, su ocupación, su fecha de nacimiento, su nombre de pila, su país de nacionalidad, su lugar de nacimiento y su apellido. Si además vamos al enlace de aquí arriba que activamos previamente junto con el de fecha de acceso, hacemos clic en Recoin, nos saldrían las sugerencias de propiedades que serían similares a estas, pero basadas en lo que ya hemos introducido. En este caso, si hacemos clic ahora, no nos va a desplegar nada. Entonces, vamos a seguir complementando el elemento y lo volvemos a ver más adelante. Eso sí, es cierto que en ocasiones tarda más en funcionar y desconozco exactamente cuál es la razón, aunque puede ser
que se deba a lo que tarde en analizar el elemento y determinar cuáles podrían ser las propiedades que pueda tener este elemento. Vamos a hacer clic en sexo o género. Vemos que en la descripción nos indica que para humanos debe ser masculino, femenino, intersexual, mujer transgénero, hombre trans u hombre transgénero. Y para otras especies está macho, hembra o hermafrodita. Muy importante. Hacemos clic en sexo o género. Tenemos claro que Inocencia Páez es femenino. Hacemos clic en publicar. Y ahora tenemos que añadir la referencia a esta declaración. Si hacemos clic en copy, nos aparecerá al lado de añadir referencia, insert reference. Este accesorio también lo activamos en la clase anterior. Si hacemos clic, nos va a salir este error de aquí. The reference could not be inserted. Como comentamos en la clase anterior, es necesario recargar la página después de que se hayan añadido declaraciones para que este accesorio funcione correctamente. Es un pequeño impedimento que tiene, pero nos sigue ahorrando mucho tiempo, porque ya no tenemos que estar introduciendo más la dirección web de la referencia ni la fecha de acceso. Vamos a recargar y comprobar que realmente funciona. Desplegamos la referencia, hacemos clic en copy e insert reference. Y efectivamente se ha añadido la referencia. Vamos a seguir añadiendo declaraciones. Ocupación, escritora. Persona dedicada a la literatura. Vamos al texto de Inocencia Páez. Lo leemos muy detalladamente para averiguar si tuvo otra profesión. Por ejemplo, aquí señala, en su juventud realizó un curso de corte y confección, diseñó la camiseta típica de la graciosa y confeccionó trajes de novia. Pero esta actividad la dejó con el paso de años, es decir, que realmente no fue su ocupación. Como al menos ahora no vemos ninguna otra ocupación, lo vamos a dejar así. Pero las personas pueden tener diversas ocupaciones. Y eso lo podemos resolver añadiendo otro valor. Volvemos a añadir una declaración y la fecha de nacimiento, muy importante. Nos señala que nació el 27 de junio de 1927. Vamos al elemento y ponemos 27 de junio con las 3 primeras letras, nada más. Y de 1927, a ver, 27 de junio de 1927. Y publicamos. Nos ha dado una restricción que señala que las fechas de nacimiento deberían tener al menos una referencia. Entonces vamos a dejar esta declaración por el momento y después, cuando hayamos terminado el elemento, vamos a añadir todas esas referencias. Nombre de pila es Inocencia. A veces hay nombres que no tienen elemento de Wikidata y es importante que si quieren añadir esta propiedad no elijan cualquiera de estos elementos, sino que se fijen exactamente en cuál puede ser. Por ejemplo, este Inocencia es el elemento para la ausencia de culpabilidad. Este es un municipio de Brasil y este sí es el nombre femenino. No confundir con este de aquí, nombre femenino, que es Inocencia, pero con una acentuación especial. Vamos a hacer clic en el tercero y publicamos. Si no existe el elemento del nombre de pila de una persona que estamos creando, podemos crear ese elemento. Nos fijamos en cómo están otros y le aplicamos ese modelo de datos. Y ya luego añadimos el nombre de pila.
Cuando uno crea elementos, es muy normal que tenga que crear otros elementos para vincularlos entre sí. Porque si bien Wikidata es una base de conocimiento enorme, que cubre muchísimos ámbitos de la vida, es cierto que no está todo. Y aún hay muchísimas cosas por crear. Por ejemplo, hemos añadido nombre de pila. Vamos a añadir apellido. En este caso, Páez. Y aquí tenemos el apellido en la cuarta posición. Añadimos otra declaración, país de nacionalidad. Inocencia Páez nació en La Graciosa es de Canarias, y Canarias es de España. Entonces la nacionalidad es española. Perdón, país de nacionalidad España. Hacemos clic en publicar y volvemos a añadir una declaración. Como pueden ver, en realidad esto es un proceso muy ligero. Si ustedes tienen la fuente a mano y por ejemplo se la ponen aquí al lado y trabajan con dos ventanas, crean elementos muy rápidamente. Es verdad que a lo mejor se encuentran con dudas, que añaden una propiedad con un valor y les salta una restricción y tienen que averiguar cómo corregir eso. Y si no saben cómo corregirlo, no se preocupen. Pueden entrar en el café de Wikidata, pueden contactar por el IRC, por el correo electrónico. Hay muchas maneras en las que se puede solicitar ayuda. Hacemos clic en lugar de nacimiento. En este caso es La Graciosa. Publicamos. Ojo, otra vez una restricción. Las declaraciones de lugar de nacimiento deberían tener al menos una referencia. Volvemos a hacer clic en añadir declaración y ponemos la fecha de fallecimiento. Vamos a comprobar cuándo falleció. Aquí señala arriba que falleció en 2007, pero vamos a bajar al pie del artículo a ver si nos señala una fecha exacta. Pero no, nos señala finalmente falleció el pasado año 2007. Entonces no tenemos una fecha exacta. Pero con añadir 2007 es suficiente. Vemos que aquí nos muestra automáticamente que la precisión es año. Publicamos. Una vez más nos salta la restricción de las referencias necesarias. Y aquí, por ejemplo, nos pregunta cuál fue su lugar de fallecimiento. Si bien aquí indica que Inocencia permaneció toda su vida en la isla que le dio vida, no señala exactamente que haya fallecido en La Graciosa. Entonces, yo no pondría esa declaración. La dejaría así hasta que encontrase una fuente que me permita señalar exactamente cuál fue el lugar de fallecimiento. En ese caso, vamos a cancelar. Volvemos a añadir declaración y vemos que nos sugiere una imagen, pero no hay imagen en Wikimedia Commons. ¿O sí? Vamos a entrar en Commons. Y vamos a buscar Inocencia Páez. Hacemos clic y vemos que no aparece realmente fotos sobre ella, no hay imágenes de ella, que simplemente nos está mostrando resultados en los que aparece Páez. Si hubiese imágenes y esas imágenes estuviesen descritas, al escribir Inocencia Páez, nos sale esto de aquí, que es el elemento de Wikidata. Es decir, si hacemos clic, vamos a una página especial en la que nos indica todas aquellas imágenes que representan a Inocencia Páez. Pero esto ya es otro berenjenal en el que no vamos a meternos a profundizar.
No tenemos imágenes, cancelamos. Y lo que vemos aquí son identificadores, el BIAF, el WorldCat, el y de autoridad de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Tenemos el educado en, que a veces es muy complejo porque muchos colegios no están añadidos o hay colegios históricos que no existen y tenemos que crearlos, sí, pero hacen falta fuentes para crearlo. Vamos a dejarlo así de momento y vamos a recargar la página. Vemos que aquí arriba, en el indicador Recoin, nos indica que esta página solo proporciona información básica, es decir, hemos creado un elemento con la información justa y necesaria, pero se podría mejorar muchísimo más. Si hacemos clic ahora en Recoin, propiedades más relevantes que faltan, nos sale una sugerencia de propiedades. Por ejemplo, la P1412, lenguas habladas, escritas o signadas. Lo cierto es que sí conocemos una lengua que hablaba Inocencia Páez, el español. Hacemos clic en el más y ponemos español. Hacemos clic y hacemos clic en Publish. Automáticamente nos recarga la página y aquí se ha añadido. No sé si se habrán fijado, pero las propiedades no están en el mismo orden en el que las añadimos. Eso es porque nosotros las podemos añadir en cualquier orden, pero el Wikidata después las reordena según las características señaladas internamente en el sistema de Wikidata. Entonces es muy importante, con eso no se asusten. Y si no se han dado cuenta, vayan atrás en el vídeo para que vean cómo estuvimos añadiendo las declaraciones y luego vuelvan adelante para que comprueben que es verdad que se han movido. Entonces volvemos a Recoin y nos señala imagen, educado en, categoría en Commons, descrito en. Por ejemplo, esta propiedad es muy interesante. Descrito en. Diccionario o enciclopedia donde está este concepto descrito. Vale. Si nosotros tenemos un diccionario de escritores o una enciclopedia en la que aparece Inocencia Páez, podríamos añadir esta declaración con el nombre de esa obra. Pero la obra tiene que tener elemento en Wikidata. Tenemos también premio recibido y nombre en el idioma nativo. Pero vemos que nombre en el idioma nativo no la podemos añadir por medio de este formulario. Así que vamos a ir otra vez al pie y añadimos la declaración nombre en el idioma nativo. Y tenemos aquí este, que es nombre en el idioma nativo, nombre de una persona en su idioma nativo. Para otro tipo de elementos, utilícese P1705, que es la que está debajo. Nombre en la lengua nativa. Este elemento, esta propiedad, nombre en la lengua nativa, se utiliza para cualquier otro elemento que no sea una persona. Entonces vamos a hacer clic en el primero y ponemos Inocencia Páez. Idioma español. Muy importante. Aquí aparece desplegado un cuadro que nos indica que es obligatorio señalizar el idioma. Por esta razón no se podía añadir allí porque el formulario no está adaptado para añadir este tipo de datos. Volvemos arriba y nos sigue sugiriendo empleador, lengua de escritura. En este caso, español. Se recargará la página cuando hagamos clic en Publish. Y tenemos aquí lenguas de escritura y lenguas habladas, escritas o signadas español. Ambas.
ahora a ambas se las añadirá las referencias. Volvemos a abrir el Recoin y tenemos, por ejemplo, lengua materna. Su lengua materna, el español también. Si se fijan, cuando he estado haciendo clic en cada valor, tiene un pequeño error y es que se quita el despliegue del formulario y tenemos que volver a hacer clic en el más y luego en Publish. No se extrañen si les pasa a ustedes también. No sé si es causa de mi navegador o algún error que tiene este accesorio. Y como podemos comprobar, ha aumentado el nivel de detalle del elemento si nos fijamos en el indicador Recoin, donde tengo ahora mismo el ratón, que señala que esta página proporciona bastante información. Ya hemos descrito con mayor detalle el elemento de Inocencia Páez, disculpen. Volvemos a hacer clic en Recoin y podríamos incluso decir si es miembro de alguna asociación, institución, cuál es su página web oficial, su religión, su cónyuge, los cargos que haya ocupado, el nombre de nacimiento, el género, el padre, lugar de trabajo. Como no vamos a añadir ninguna propiedad más, quitamos el desplegable de Recoin y ahora siempre recuerden que si utilizan el método de primero añadir declaraciones y luego añadirles las referencias, recuerden siempre añadirlas. Porque a mí mismo me ha pasado a veces que me voy del elemento y se me ha olvidado añadir alguna referencia. Pero es importante añadirlas porque podría considerarse que a lo mejor es un vandalismo, que ese dato no es correcto. Pueden darse muchísimas situaciones. Si bien en Wikidata son muy flexibles con lo que se añade, hay que tener cuidado y crear elementos lo más fundamentados posible. Entonces, hemos desplegado esta referencia aquí, esta, que es la misma que esta, y hacemos clic en copy en cualquiera de ellas. Y como ya hemos recargado la página, no nos va a dar error. Hacemos clic en Insert Reference, Insert Reference e Insert Reference. Y como pueden ver, es muchísimo más ligero que estar añadiendo las referencias una a una. Aquí nos acaba de dar el error de nuevo. Eso es porque estuvimos añadiendo estas propiedades y probablemente no lo recargamos. Recargamos la página y volvemos a hacer copy. Aunque, extrañamente, nos señala que la referencia no se está pudiendo copiar. Tiene que haber algún error interno que nos está impidiendo añadir esta referencia. Copiamos la dirección web y vemos que al volver a añadir referencia sí que se ha añadido. Estos son errores que pueden ocurrir con los accesorios, porque no siempre los accesorios están 100% adaptados a los últimos cambios de Wikidata. Entonces podemos encontrarnos con este tipo de errores. Pero lo bueno es que al añadir referencias hemos visto que se han añadido, efectivamente. El mayor error que se podría dar, que añadamos referencia duplicada. Cancelamos y comprobamos si aquí hay referencia. Y efectivamente también hay referencia. Cancelamos y ya tenemos el elemento de Inocencia Páez. Volvemos a recargar para comprobar si el Recoin se ha actualizado. Y se mantiene en bastante información. Está muy bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los identificadores como los de la BNE? Si nosotros conocemos este tipo de datos en portales como este, podemos copiar el identificador, que lo vemos normalmente en la dirección web, este XX1792201, lo copiamos, vamos al elemento de Inocencia Páez y añadimos
identificador BNE. Nos sale aquí identificador de la Biblioteca Nacional de España y añadimos el identificador. Publicamos y ya tenemos ese identificador. Si recargamos, tenemos aquí un apartado nuevo que se llama identificadores. Si hacemos clic en el identificador, nos lleva a el elemento de Inocencia Páez en datos BNE. Es extraño, ¿no? Porque aquí sale 0 referencias. Si esto les ocurre, al añadir referencias, es que al final aquellas no se terminaron por guardar. Les digo, es un error extraño. Copiamos, insertamos y nos deja pegarla. Este error que nos acaba de ocurrir es muy extraño. Normalmente el único error que sucede es el de que no puedas añadir una referencia a una declaración que acabas de añadir, sino que tienes que recargar la página y entonces añadirla. El que comentamos en el vídeo de los accesorios y el que hemos comentado ya varias veces aquí. Pero esto que nos ha ocurrido es un caso extraño, no tienen por qué preocuparse. Pero si les ocurre, ya saben que pueden contactar con nosotros, ya sea con cualquier otro usuario de Wikidata o conmigo mismo, o por la plataforma virtual de BID. Probablemente hay muchísimos más identificadores para Inocencia Páez, pero en este caso lo vamos a dejar así. Solo me gustaría señalar que en preferencias, en el apartado de accesorios, hay un accesorio que se llama Authority Control que pueden activar y se les activa un enlace aquí. Si hacen clic, les buscará el nombre de Inocencia Páez en diferentes bases de conocimiento y bases de datos para añadir sus respectivos identificadores. Y bueno, yo creo que hasta aquí ha sido suficiente. Hemos aprendido a crear un elemento, cómo se puede crear tanto desde la barra lateral como desde el buscador, cómo vinculamos todas sus declaraciones con una serie de valores, cómo podemos añadir referencias. Hemos sido testigos de errores que da, por ejemplo, en ocasiones el accesorio para copiar las referencias. Y bueno, este es un vídeo importante para que tengan en cuenta cómo editar en Wikidata. Y creo que por hoy ha sido suficiente y nos vemos en la siguiente clase, que va a ser muy interesante, en la que veremos el Wikidata Query Service. Muchas gracias a todos.